Viene a continuación otro invitado especial, el ingeniero Santos González, y la conferencia que va a disertar tiene que ver con nuevas técnicas de mejoramiento en maíz. Representa a la compañía de Corteva y AgroScience. Diré del ingeniero su responsabilidad y su formación académica, pues el maestro Santos González Ledesma viene participando desde 1998 como asistente de investigación. Ha participado desde 1990 en el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, y en lo sucesivo ha trabajado con mejoramiento genético. Ha participado también como maestro en ciencias y en la línea de doctorado. Lo ha trabajado en genética en plantas. Se suma a ello trabajos importantes como mejorador de plantas de maíz, como mejorador genético en esta misma especie, y pues tiene distintos desempeños en el área académica. Bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Es un placer tenerle aquí. Tenemos variaciones de audiencia porque algunos están en un lugar, otros en otro, y así es este tema, ¿verdad? Gracias por acompañarnos y gracias por su disertación. Adelante. ¿Sí? ¿Dónde? Ajá. ¿Sí? Sí está jalando, ¿verdad? Ándale, no voy a poder verle bien. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Mi charla va a cubrir o voy a platicar acerca de las nuevas técnicas de mejoramiento genético en maíz. Voy a hablar un poquito de los retos futuros que tenemos y también una breve revisión de lo que es un programa de mejoramiento moderno de maíz, algunas claves de tecnología de mejoramiento, lo que es un banco de germoplasma, el uso de la genética de banco de germoplasma, los diseños experimentales. Es muy importante ver el fenotipado. Y por último, algunas tecnologías de marcadores, así como la selección genómica de todo el germoplasma de maíz que está uno avanzando, ¿verdad? Bueno, primeramente también quiero pedir una disculpa porque está en inglés, entonces vengo de Corteva y me revisan las diapositivas, entonces para no quise hacerles ningún cambio, ¿no? Bueno, la población a nivel mundial en 2018 es de 7.6 billones de personas y se estima que para el 2050 va a ser un 25% más de población. Otro reto que tenemos es, de producir más alimento para un 25% más de población a nivel mundial. También va a haber un incremento o se va a triplicar los bienes y servicios a nivel mundial. Va a haber más consumo de alimentos, de carne, y que es un derivado de los granos, ¿verdad? También va a ser necesidad de las fuentes adicionales de combustible. Creo que ahorita estamos viendo un problema de gasolina, ¿verdad? Entonces necesitamos estar preparados en un futuro. Cada vez hay más vehículos, cada vez es más industria, más uso, y tenemos un reto. También cada vez las tierras para sembrar se disminuyen, hay erosión, las ciudades se están construyendo en lugares fértiles, ¿verdad? Y cada vez hay menos área. También cada vez llueve menos, hay menos disponibilidad de agua. Por lo tanto, necesitamos de crear materiales o desarrollar genética de maíz que tolere estreses. Es muy importante, ¿no? Y pues tenemos un reto de incrementar el rendimiento. Aquí está un
una estadística desde 1930 hasta el 2010 en Estados Unidos. El incremento por año ha sido de 1.8 buches por acre, que significa más o menos como 120 kilogramos por hectárea. Ese se estima como la ganancia genética de todo este tiempo, ¿no? O sea, cada año en Estados Unidos. Aquí en Sinaloa, yo llegué aquí en el 98 a trabajar y yo me acuerdo que los ejidatarios, bueno, los promedios, el que más rendía, los indios que más rendían, se rendían sus 9 toneladas, 10 como máximo. Y ahorita, gracias a la ganancia genética, estamos ahí, híbridos, producciones comerciales hasta de 18 toneladas, yo he visto, ¿no? Lotes de 50 hectáreas. Entonces, de acuerdo a la información de mismo Zagarpa, desde el 2000 al 2018, más o menos la ganancia genética que hemos tenido aquí en Sinaloa ha sido como 250 kilogramos por año. Entonces, eso también trae como consecuencia que si estamos sembrando algún híbrido que es 5 o 6 años viejo, pues súmele 250 kilogramos por año. Ahora, eso no significa de que intervienen muchos factores, ¿no? Uno, obviamente, que hay a veces combinaciones heteróticas que rinden muchísimo y a veces no se refleja en los primeros 2 o 3 años, pero al final del día, esos 250 kilos que se está ganando por año en ganancia genética son efectivos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más de las nuevas tecnologías y vamos a ver cómo esto se va a incrementar, se está incrementando mucho más y pues el reto es de que sea doble, ¿no? Que en lugar de 250 kilos aquí que sea media tonelada por año. Es un reto, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, aquí está lo que se siembra en Estados Unidos, son como 39 millones de hectáreas, ¿verdad? Aquí, de acuerdo a la información de Zagarpa, creo que andamos en 7 a nivel nacional con todo, pero rendimientos, los promedios muy bajos, ¿no? De rendimiento. Y esta pues es la ganancia genética que mencionaba, ¿verdad? Que es aquí es la intensidad de selección, o sea, necesitamos seleccionar más genotipos, más individuos que tengan una heredabilidad alta y esto se va a dar con un buen fenotipeo, o sea, quiere decir una muy buena evaluación en los campos, ¿verdad? Buenos análisis estadísticos y sobre todo buena selección de campos. Y pues la varianza fenotípica, ¿verdad? Y ese es el tiempo, ¿no? O sea, cada vez vamos a tener candidatos, o sea, tener mayor número de individuos seleccionados, una fenotipeo o una caracterización mucho más exacta y lo más pronto posible para aumentar la ganancia genética. ¿Así? Y la información esta que doy, pues es información que está ahí, yo la saqué de información de que dio en 2016 Zagarpa. Bueno, sí fue en 2016. Y bueno, también es muy importante de que para poder alcanzar los retos o los objetivos que tenemos como profesionales, ¿no? Yo creo que todos tenemos un objetivo muy importante que es aportar pues para que el país la vaya mejor, ¿no? Y cada quien en su ramo. Entonces, bueno, aquí el objetivo aquí por medio del germoplasma, estamos haciendo mejoramiento convencional y también molecular. Hay que usar la información, herramientas de información, de análisis de información. Muchas veces se genera toda esa información y no se usa, hay que usarla. Y pues hay que proteger los cultivos para que puedan rendir más desde el punto de vista químico y también usar más el control biológico. Al final del día pues, vamos a tener materiales más superiores y pues vamos a incrementar la producción y también hay que tener muy en cuenta también el uso final de los productos, ¿no? ¿Cómo los vamos a usar? Ahí es la parte donde también necesitamos mejorar. Aquí vamos, ¿cómo es aquí una publicación de Cooper en 2014, está en esta revista, muy buena publicación, se la recomiendo, que menciona cómo los programas de mejoramiento deben ser un mejoramiento integrado. Es decir, bueno, aquí está poniendo, cada uno de estos equivale a un programa de mejoramiento, ¿verdad? Y obviamente que al final pues, se desarrollan líneas, híbridos,
Pero como, por ejemplo, una empresa como Corteva o cualquier otra empresa podemos ser mucho más efectivos, yo creo que lo estamos haciendo, ¿no? De cómo integrar toda esa información. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 100 años de mejoramiento genético, es decir, de acumulación de genes favorables para un mayor rendimiento, ¿no? Entonces necesitamos de integrar todo ese avance en tecnología para poder incrementar los rendimientos. Y pues se está viendo, ¿no? Se está viendo, de acuerdo a la información que presenté, de que cada vez estamos incrementando la información. Pero sí es importante aquí poder integrar los mejores resultados que tengan, por ejemplo, en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Normalmente se tiene un programa donde se comparte toda la genética. Afortunadamente, para poder compartir de una manera más eficiente, es muy importante tener los patrones heteróticos bien definidos, ¿no? Si tenemos un patrón heterótico para hacer mejoramiento similar al de Estados Unidos, similar al resto del mundo, es mucho más fácil, bueno, nada es fácil, ¿verdad? Pero menos complicado traer las líneas, la genética y poderla incorporar en cada uno de los grupos heteróticos para poder aprovechar mejor la heterosis. Entonces, esto es a lo que se refiere de la integración de los diferentes programas de mejoramiento que existen. Y bueno, a lo mejor si hablamos de compañías chicas, compañías nacionales, yo creo que también pueden, de una u otra manera se puede integrar ese mejoramiento genético. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley que después de 20 años de líneas públicas, o sea, pasan a ser líneas públicas que pueden pedirla después de 20 años. La patente dura 20 años. Entonces pueden hacer, la otra cosa que también es común y está validado por la ley es usar los híbridos comerciales, autofecundarlos y sacar nuevas líneas. Yo creo que la genética más avanzada de la que está en el mercado pues son los híbridos comerciales, ¿no? Sí hay que tener una buena metodología de cómo usar esa genética, ¿no? Tener la habilidad de tener un buen patrón heterótico en su programa para poder usarlo, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, adelante, ¿verdad? Aquí está de lo que hablaba, ¿no? Por ejemplo, para un programa de mejoramiento tiene que tener un patrón heterótico, un grupo de líneas usadas como hembras, otro grupo usados como machos, se caracterizan las características y se selecciona la mejor genética, ¿no? Y al final, pues, de este patrón heterótico se hacen las combinaciones híbridas. No sé si han escuchado hablar de la aptitud combinatoria general, la aptitud combinatoria específica, ¿verdad? Que al final del día la heterosis es la aptitud combinatoria específica, ¿no? Es donde, y entre más separados estén los grupos heteróticos, mayor probabilidad hay de que exista heterosis o vigor híbrido, es lo mismo, ¿no? Y bueno, lo que nosotros siempre deseamos es tener un gran número de genotipos evaluando, empezar con un gran número, ¿verdad? Acuérdense que también esto es cuestión de probabilidad. Entre mayor sea el número de individuos, mayor va a ser la probabilidad de poder juntar a los alelos o genes que te dan mayor rendimiento, mejores características y al final terminar con pocos, ¿no? Se empiezan con muchos genotipos evaluados en pocas localidades, porque sería un gasto demasiado grande, y posteriormente los que ya salen a nivel precomercial se empiezan a evaluar en muchas localidades, ¿verdad? Este es más o menos pues el esquema de mejoramiento que se usa tanto en mejoramiento tradicional como el ya más avanzado. Se sigue usando hasta ahorita lo mismo, ¿no? ¿Sí? En este sentido. Y bueno, voy a hablar un poquito también de algunas tecnologías para desarrollar productos, ¿verdad? El uso de bancos de germoplasma, la importancia de los diseños experimentales y el fenotipeo, y hablar un poquito de marcadores moleculares y la selección de
genómica de toda la genética de cada una de las líneas, ¿verdad? Y más o menos, esto es real, ¿eh? Este es un patrón heterótico, son 2 por 2 grupos de líneas, ¿verdad? Si se fijan, cada vez, o sea, están separados porque características genéticas diferentes, o sea, no puede haber ningún tipo de endogamia o de consanguinidad, porque estos trae consigo pues menos rendimiento, menos heterosis y más susceptible a enfermedades y a todo lo demás, ¿no? Entonces se separan un poquito más al uso, está todo genotipado, hay un banco de germoplasma, todo lo que está usando en las compañías normalmente está 100% genotipado. Haz de cuenta, se obtiene ADN de cada línea, de cada genotipo y se guarda en el banco de germoplasma. Y bueno, es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? De que estamos usando genética de todo el mundo, ¿verdad? De Brasil, de Europa, y grandemente de Estados Unidos. Estados Unidos en la franja maicera, pues es la mayor productor de rendimiento a nivel mundial. Yo recuerdo en el 98, que cuando llegué yo acá, fui a una introducción ahí pues a la empresa, ¿verdad? Y me acuerdo que el que me dio el tour, aquí andaban en 9, 8, 9, 10 toneladas por hectárea. Y me dijo que el potencial de rendimiento del maíz era de 32 toneladas. Dije, no, hombre, 32. Sin embargo, ahorita a nivel comercial, ha habido rendimientos en Iowa de 34 toneladas por hectárea. Y eso está publicado, eso no es. Pueden checar internet, ahí sale el híbrido que rindió y es un récord, poquito más de 34 toneladas. Aquí en México hemos tenido rendimientos en Chihuahua ha sido más alto, de 23,600 y acá por Bajío de 22 y Felicita, ¿no? 22,400, una cosa de esas. Aquí en Sinaloa no hemos tenido tanto, también es por el ambiente, ¿no? Aquí si comparamos aquí con Chihuahua, pues aquí las tierras mucho más fértiles, pero el ambiente juega un papel muy importante también en cosas diferentes que, por ejemplo, tiene la franja maicera, ¿no? La franja maicera tiene condiciones ideales para la producción de maíz. Y bueno, también lo que estamos usando es la técnica de dobles haploides, ¿verdad? Que esto es la formación de nuevas líneas a través de poblaciones de mejoramiento de una manera rápida, en dos ciclos, y tiene uno líneas 100% puras. Y eso, la ventaja que tenemos es que ya tienes un individuo 100% puro y ya puedes aplicar más las técnicas de mejoramiento molecular, ¿verdad? Porque ya no hay segregación, ya no hay variación. Y número 2, pues puedes tener mayor número de individuos también, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Algún otro beneficio de esto? Es de que ya que se puede genotipar bien y ya por medio ahorita se está usando mucho las predicciones, ¿verdad? O sea, ya en individuos 100% puros podemos hacer las predicciones y podemos, aún sin evaluar, podemos hacer selección. Que eso es de las técnicas modernas de mejoramiento, ¿verdad? Que se están usando también. Ahorita vamos a ver un poquito de eso enseguida. Y bueno, algo muy importante es el fenotipeo, ¿verdad? Y bueno, aquí nuevamente, pasa muy común a la hora de estar haciendo pues, nuestro yield test, ¿verdad? Nuestros localidades de investigación, que a veces ves surcos más bajitos. Y bueno, estos realmente van a afectar las selecciones, ¿verdad? Aquí se está usando mucho los llamamos check repetidos o un análisis espacial, ¿verdad? Esto quiere decir que tenemos a través del campo los mismos híbridos para poder medir qué tanto varía el suelo, qué tanto. O sea, por ejemplo, tenemos el mismo híbrido en varias partes y si, por ejemplo, por aquí rindió muchísimo y acá menos, entonces hay un ajuste. Así más o menos en el mapa, heat map, se ve así
cuando pasa este tipo de cosas en el campo, ¿no? Estos rojos son bajos rendimientos, ¿no? ¿Se fijan? Y aquí ya se ve cuando ya está ajustado de acuerdo a los checks repetidos. Y esto, el raw data son los datos crudos que se obtienen, está aquí lo rojo, y vemos ya los ajustados, ¿no? Se ajustan más a la famosa curva normal, ¿verdad? De comportamiento, ¿sí? Ya con esto. Y muchas veces la experiencia de uno, cuando uno anda en el campo y ve un híbrido que rinde muchísimo y después ya cuando se hace un ajuste dice, no le gustan los ajustes, ¿verdad? Pero realmente, pues esto es científico. Ahora, yo creo que una conclusión aquí que se puede sacar, lo primero que debe hacer cualquier programa de mejoramiento, cualquier de investigación, cualquier cultivo que sea, es la uniformidad. Por ejemplo, en maíz, no importa cuál sea el diseño experimental, los ajustes que hagas, si no tienes una buena selección de localidad, acuérdense que todo eso va a ser inventado, ¿no? Sí, de acuerdo con todos los estadísticos y lo que sea, pero la mejor manera es la selección de localidades uniformes para poder seleccionar los mejores genotipos. Nada equivale a eso, nada, ¿eh? Y bueno, hablando también del fenotipeo, ¿verdad? Acá en Corteva, para poder caracterizar acame de raíz, el famoso snapping, cuando se quebra abajo de la mazorca, pasó hace como 4 o 5 años que muchos híbridos se quebraron y todo eso, pero muchas veces esos tipos de fenómenos, uno quisiera, para la selección, uno quisiera que se presentaran cada año. Puede ser esto, puede ser enfermedades, cualquier característica, y que fuera, aparte que fuera uniforme. Cuando se presentan cada año, ni tampoco son uniformes, ¿no? Se presentan cada y cuando, ¿no? Entonces, pues se han diseñado herramientas para poder caracterizar mejor la genética, ¿no? Y una de ellas es el famoso, bueno, acá nosotros, ¿no? Borias, ¿no? Que es una máquina que lo que te hace es, tiene unas turbinas, echa aire uniforme en los surcos y te va quebrando raíz y es muy uniforme y sirve mucho para poder caracterizar. Es muy efectivo, ¿no? Gracias a ello se han mejorado mucho las raíces y el famoso snapping cuando se quebra, cuando está en verde la planta. Esto es muy común en Estados Unidos, allá hace muchos vientos y había muchos problemas, ¿no? Se desarrolló esta máquina y por aquí van entre los surcos, va el aire que tiene una presión de libras, ¿verdad? Y uno pone sus checks en el campo y de acuerdo a un índice de selección que uno quiera seleccionar, le pone uno la presión. Y obviamente tienes ahí testigos que tienen algunos scores reprobados, otros intermedios y otros buenos, ¿verdad? Entonces ponen los 3. Entonces ya cuando agarra uno que obtiene uno los scores deseados en cada uno de los genotipos, es cuando ya calibra uno, porque depende mucho del terreno y todo eso, ¿no? Otra caracterización también que se hace y que estamos haciendo es la caracterización y selección de materiales para sequía. Uno de los problemas que hay cuando los híbridos ya no rinden bien en todos los ambientes es la falta de tolerancia a estreses. Y esto cada vez lo tenemos más presente. Bueno, aquí en Sinaloa aparentemente no hay muchos estreses, pero si uno empieza a caracterizar, se va a dar cuenta que sí existen algunos estreses. Uno a veces son las temperaturas, bajas temperaturas, pero aquí este estudio obviamente está encaminado por seleccionar materiales. Hay gran parte de área sembrada bajo temporal y normalmente la sequía o cuando más efecto causa es en momento de floración o llenado de grano, ¿verdad? Entonces es ahí cuando tenemos que darle el estrés y poder hacer la selección apropiada, ¿verdad? Aquí se manejan 3 niveles, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es irrigación completa, normal, un estrés intermedio y estrés severo. El estrés severo, más o menos, para que te permita hacer una selección, es que tengas más o menos el 50% de rendimiento que tendrías tú, y eso te permite que los
los genotipos puedas hacer una selección, porque también si es muy extremo el estrés, pues no te va a permitir hacer ningún tipo de selección. Y la selección también en llenado de grano y en floración, que aquí es donde más afecta en el rendimiento, ¿verdad? Hay estudios y eso cuando uno está trabajando con sequía, por ejemplo, lo que trae es la diferencia en el NIC, en el macho y hembra, la diferencia. Y se ha sacado estudio de que por cada día que se retrasa o que no coincide, es un 10% en pérdida de rendimiento. De tal suerte que si dura 10 días la diferencia, el rendimiento es prácticamente cero. Y bueno, otra herramienta para poder fenotipar es, aquí mismo en lo de sequía se desarrolló un fotómetro que por medio de la fotografía, especialmente se usa más en experimentos de sequía, donde hay mucho aborto de grano, muchas puntas, y por medio de las fotografías, y hay un software que te va a calcular los rendimientos de esto, más preciso y es muy exacto, ¿no? Y bueno, ahorita están de moda los famosos drones, ¿verdad? Y estos pues también ya se están usando, ¿verdad? Y más que nada lo que más se usa es obviamente para mejorar el fenotipeo, para tenerlo más preciso. Y ahorita en algunas características que ya se está usando es, por ejemplo, en el número de plantas. Ya se puede, cuando vuelve a una localidad, ya uno puede contar número de plantas analizando con un software. Aquí más o menos se ve. Miren, aquí es el original imagen, después se va. Otra característica que también se está haciendo ya para medir alturas de planta, alturas de mazorca también. Y bueno, para enfermedades también, como túrcico, como otras enfermedades también ya se puede. También te sirve mucho para ver la fertilidad de tu lote. Te mide por medio de la clorofila, también eso es importante, los bajos. También te sirve mucho los drones, ¿no? Y bueno, ya entrando un poquito a la activación de germoplasma, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro universo de genética, ¿verdad? Y bueno, como mencionaba, ¿verdad? Se va a genotipar, se va a sacar ADN, así como cuando cuando los humanos se sacan para ver si el hijo es tuyo o no es, es igual, no, también aquí. O sea, se saca todo. Y aquí se puede ver desde todos sus ancestros, ¿no? Todos sus ancestros, ¿sí? Y se mide. Por ejemplo, aquí tenemos el Founder 1, el Fundador 2, el 3, y vemos aquí en la nueva línea qué tanto genética trae de cada uno de los parentales, ¿verdad? Y por ejemplo aquí ya, bueno, este ya es muy usado, el famoso selección por marcadores, ¿verdad? Y hay características que son monogénicas, como ROS, Roya común, Tursicum también tiene algunos, pero aunque hay otros genes que también interactúan, ¿verdad? Y es muy fácil, ¿verdad? Poder seleccionar sin evaluar, sin ver el campo, uno ya puede saber qué líneas trae el gen y qué no la trae, ¿verdad? Aquí está toda la genética del universo. Y por ejemplo, le mencionaba que todas las líneas ya están muy genotipadas. Aquí tenemos los 10 cromosomas, perdón, de la línea. Y vemos aquí pues todos los diferentes acomodo de bases nitrogenadas que te dan los efectos que te codifican, ¿verdad? Algún gen. Y aquí están las señales, ¿no? Aquí está toda la información. Entonces, cuando uno está haciendo mejoramiento, toda esta información es sumamente útil, ¿verdad? Para poder hacer el mejoramiento, bueno, quizás voy a platicar un poquito más porque aquí de esta, ¿verdad?
el fenotipeo, o sea, no hay, para poder hacer cualquier trabajo de predicción, todo está basado en la excelencia del fenotipeo. O sea, cualquier información, si yo digo que si no se hace un buen fenotipeo, va a haber una mala predicción. O sea, va a ser falso. Entonces, todo radica en un buen fenotipeo. Por eso los recursos que se gastan o se invierten para poder genotipar y fenotipar bien. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, normalmente se hace hasta de 5 años, se toma toda la información de 5 años y muchas líneas, por ejemplo, se mandan a doblar, ¿verdad? Tienes nuevos genotipos, ya los tienes ya genotipados, pero nunca los has evaluado en el campo. Pero sí se evaluaron ya los papás, ya sí se evaluaron los abuelitos, los tatarabuelitos. En todo eso te va a dar información a nivel de haplotipo o a nivel de gen. O sea, te da una información cuantitativa. O sea, te suma cada región que te da, por ejemplo, para rendimiento, y al final te da un número cuantitativo que te va a ayudar a hacer selección. O sea, la progenie son las nuevas líneas, ¿verdad? La progenie. Y toda la información es de qué tanto heredaron de sus padres, abuelitos, pero como ya hay evaluación previa, ya sabemos cuánto vale eso. Entonces ahí se trata de ir acomodando. Obviamente que no tienes el total, ¿verdad? Si no, ya desaparecería lo otro, pero sí, esta es una herramienta que se está usando muchísimo, ¿verdad? Y aquí mencionaba de la creación de las líneas. Y aquí lo que mencionaba de que es un peso muy fuerte que tiene para poder fenotipar, ¿no? Y aquí el fenotipo es lo que te da la señal genética, es lo que te va a dar la señal genética. Y cuando tú tienes un mal fenotipeo, datos malos, vas a tener malas predicciones, o sea, no vas a poder predecir, va a ser pura mentira por eso es muy importante que sea un fenotipeo de alta calidad. ¿Sí? O sea, yo puedo decir que si hay mal fenotipeo, puedo decir que en esta región, en este cromosoma hay esta característica, una tolerancia a una enfermedad, pero si fue mal tomada, no fue, es mentira, no existe, aunque la predicción te diga que existe, porque eso es dependiente, ¿no?, del fenotipeo. Y aquí, bueno, aquí está lo que es el genotipo, el fenotipo, y esto te va a dar la señal genética para poder hacer la predicción de materiales, aún sin haberlos evaluado en el campo. ¿Sí? Y bueno, como mensaje final, lo que siempre lo deseable, ¿no? O sea, es empezar con mayor número de individuos, obviamente para incrementar la probabilidad de tener éxito, y al final, bueno, encontrar los que tienen mayor rendimiento. Y para eso, obviamente que el uso de las nuevas tecnologías ayuda muchísimo, porque empiezas con un gran número de genotipos o de líneas que te ahorra recursos en evaluaciones del campo que son muy costosas, y solo evalúas aquellos que tienen mayor probabilidad de ser exitosos. Y es la plática. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta para el ingeniero Santos? Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Los que tenemos viendo, pues no sé, 20 o 30 años, las cosechas de maíz. Sí. Obviamente está muy clara la ponencia de que hay tecnologías nuevas en el cruzamiento de los maíces. Pero sin embargo, seguimos viendo problemas de plagas, problemas de enfermedades que redundan en la calidad del grano. Entonces, mi poca experiencia, tenemos mucha influencia de la carga templada, ¿sí? Y hemos empezado a ver que empiezan a haber empresas que usan la genética tropical, que creo que eso es lo que te da ciertas resistencias o tolerancias, y hemos visto las diferencias en calidad de grano.
Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito en ese tema? Sí. ¿Qué tanto está cargado para lo templado? Porque es la influencia de Estados Unidos Sí, no, sí. contra lo tropical. Mira, normalmente cuando sale un híbrido comercial es una combinación fija, genética, que ya no tiene ningún tipo. Yo había escuchado anteriormente, no, que ya se degeneró el híbrido. El híbrido nunca se genera, entonces es fijo, ¿no? Pero sí los hongos, las bacterias, están mutando, ¿no? Han salido híbridos tolerantes y al rato se da uno cuenta de que pasan 2, 3 años y ya es muy susceptible. ¿Por qué? Porque la genética del híbrido pues, no cambia, es la misma, pero sí los hongos están mutando y es algo que tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, se está usando toda la genética, por supuesto, y yo creo que las compañías hacen lo mismo. Las mejores líneas tropicales se usan, se traen los genes de tolerancia, no importa de dónde sea, o sea, al final del día, yo como mejorador, el objetivo final es un balance de traits o de características que te permitan maximizar el rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si uno se carga mucho tolerante a una enfermedad, 100%. Entonces, obviamente que tu universo de individuos, o sea, si tú le metes todas las características, ¿verdad? Todas las resistencias que pueda tener, obviamente que te lleva rendimiento. ¿Por qué? Porque el número de individuos va a ser mucho menor. Entonces, al final del día, es un balance de traits que te permitan maximizar tu rendimiento. Y sí, todas las compañías usan genética templada, tenemos los mayores rendimientos, la selección de alelos, de genes, está en la genética templada, ¿no? Porque tiene más de 100 años haciendo mejoramiento, metiendo. Debe de ser uno muy, o sea, ver la manera de cómo, este es un juego también de números y también de combinaciones, ¿verdad? Y para hacer las poblaciones de mejoramiento, obviamente que tienes que meter tolerante por susceptible, esperar la segregación, y cubrirle, ¿da? Eso es, pero sí se está usando mucho la genética tropical y la genética tropical aparte también te da mucha tolerancia a estreses, ¿no? O sea, tolerancia a calor, sequías, ese tipo de cosas. Sí rinde menos, ¿verdad? En general rinde menos, simplemente porque se ha hecho menos trabajo de mejoramiento. Empezó después de los 40, creo, haciendo mejoramiento en tropical, y acá tenemos desde principios del siglo XIX, ¿no? De 1905, por ahí es la historia, ¿no? Entonces, más que eso, pero no es de que uno se use o cualquier compañía use lo templado, vámonos, porque no, un balance de traits, hay que combinar. Y sí, eso pasa, es parte de los organismos vivos, ¿no? De que se hacen susceptibles, los bacterias, hongos mutan y eso es lo que pasa, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó contestada su pregunta? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Una pregunta, bueno, un comentario también. Sí. ¿Por qué si México es la cuna del maíz por siglos? ¿Por qué razón las líneas en Estados Unidos en concreto se están desarrollando más? Incluso cuando se liberan a nivel comercial, incluso en México y en otros países, obviamente pues no se les dan los créditos. Las líneas, perdón. Las líneas las líneas del maíz, pues. Sí, ¿en Estados Unidos qué? Allá se desarrollan, las liberan y luego ya se las comercializan, ¿no? Sí. Siendo que México es el país de origen. Bueno, México es la región Mesa Central. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, pues? Si allá no es el centro de origen y ok, tienen el dinero, el recurso suficiente para poderlas comercializar, pero ya incluso en los rendimientos que usted señala, que llegan hasta 30, 32 toneladas, Sí. y aquí en la región centro y norte de Sinaloa se llegan hasta Sí. 15, 16 promedio. Sí. Entonces,
¿Cuál puede ser la razón? ¿O son organismos genéticamente modificados? ¿O qué está pasando ahí? Sí, mira, yo creo, bueno, para empezar, el uso de genética está sobre la ley, ¿no? Sobre lo que está legislado, o sea, no se pueden robar ninguna línea, o sea, tanto Estados Unidos como cualquier otra compañía, ¿no? Ahorita yo creo, así nomás voy a empezar por ahí, yo creo que ningún mejorador de alguna compañía se atrevería a robar o agarrar genética. ¿Por qué? Porque se va a detectar, número uno, la compañía lo va a correr y para que lo vuelvan a contratar va a ser difícil otra compañía. Y está o sea, normalmente las compañías privadas, las compañías sí siguen muy bien la legislación, todas las normas. Y la razón principal, digo, es por los inversionistas, los que invierten su dinero. No sé si ustedes recuerden, hace 7, 8 años, una empresa de petróleo derramó su petróleo en el Golfo, ¿no? Y las acciones creo que estaban a $100. Después de eso, se fueron cercanas a cero, ¿no? ¿Por qué? Porque ningún inversionista va a querer invertir su dinero donde se ponga en juego, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si alguien se roba o no cumple con o sea, se va a seguir y es un compromiso y si no, la gente no puede trabajar. Entonces en Estados Unidos pues, están siguiendo, se siguen ahí en ese sentido, ¿no? La otra que dice que lo que pasa es que en Estados Unidos la franja maicera tiene un clima privilegiado, ¿no? ¿Por qué? Porque las noches, se siembran, empiezan en abril, marzo, abril, las fechas de siembra, cuando los días empiezan a ser más largos. O sea, vienen de estar congelado toda la parte maicera. Hay muy pocas enfermedades. A eso se debe de que los híbridos sean, las líneas, la genética sea susceptible a muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad ellos de seleccionar para la mayoría de enfermedades porque no se presentan. Entonces nosotros cuando traemos esa genética para acá, sí tenemos que trabajar duro para poder meterle esa tolerancia. Ahora, los rendimientos, ¿por qué tan altos? Porque días largos, frescos, noches cortas, frescas, o sea, tienen todo días, o sea, hay mucha insolación, fotosintetizan, tienen para fotosintetizar todo el día, la respiración, como no está la alta temperatura muy alta, pues respiran poco, entonces es un área privilegiada para rendimiento de maíz. Difícilmente se le podría ganar. Un área que tiene características que de alto rendimiento, no igual que allá, pero por ejemplo Chihuahua, ¿no? O sea, también se siembra en abril, Bajío también. Aquí en Sinaloa, si se fijan, sembramos en épocas donde los días son cortitos, noches largas, y no. Ahora va a decir, no, pues vete a PB. No, pero PB es altas temperaturas, mucha respiración, gasta de energía. Entonces, número uno, perdón. No hay rendimiento, ¿verdad? Número uno es el clima, tan socorridos, ¿no? Con condiciones, suelo fértil, condiciones ambientales. Y número dos, se han hecho mucha inversión en mejoramiento genético, ¿verdad? Científicamente han trabajado mucho. Los transgénicos lo que hacen, te protegen tu rendimiento, ¿no? A pesar de que no tienen tanto, sí tienen problemas de insectos y eso, ¿verdad? No tienen, o sea, los transgénicos no te van a subir el rendimiento, o sea, no tienen genes de rendimiento, o sea, te protegen el rendimiento nada más, es lo que hacen. Pero más que nada es la ganancia genética que ha tenido. Muy bien, agradecer al ingeniero Santos González, especialista de la empresa Corteva AgriScience, la conferencia disertada en el marco de Agrinova 2019, organizado por Fundación Produce Sinaloa, con la conferencia Nuevas técnicas de mejoramiento en maíz. Muchas gracias y nuestro agradecimiento. Un aplauso, por favor. Gracias.